Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Hoy tenemos en el podcast El Amanecer Terrestre a Mario Pansera, profesor de investigación afiliado a la Universidad de Vigo y director de prestigiosos proyectos dedicados al denominado postcrecimiento. La situación de crisis climática actual y el resto de problemas ambientales, económicos y sociales hace que sea necesaria la investigación no solo de las causas, sino de las posibles soluciones para un mundo futuro más sostenible, más justo y donde todas y todos podamos desarrollar una vida plena sin agotar los recursos de la Tierra ni a nosotros mismos. De esto hablamos hoy con Mario en esta interesante conversación, donde escucharéis temas que han ido surgiendo en episodios anteriores, pero tratados ahora con una nueva perspectiva incluso más interdisciplinar. Bienvenido Mario Pansera. Tenemos aquí desde la Universidad de Vigo. Volvemos a la grabación de estas entrevistas online después de 2 episodios en directo. Volvemos a tener esta distancia, pero está aquí cerquita, cerca de Asturias, en Galicia. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estupendo. Pues si quieres, para comenzar, podríamos hablar un poco sobre tu trabajo, tus proyectos, tu laboratorio, este Post-Growth Lab en la Universidad de Vigo, con sede en Pontevedra. Si quieres contarnos un poquito de estos proyectos que estáis desarrollando en relación con la crisis climática, de alguna manera, ¿no?, que es el tema de esta temporada en el podcast, pero también sobre la crisis civilizatoria en general. Ok, sí. Yo soy director del Post-Growth Innovation Lab de la Universidad de Vigo, que empieza a raíz de una financiación del Consejo Europeo de Investigación, el ERC, con un starting grant. Y el proyecto principal se llama Prospera. Hacemos una traducción simple al español, que es prosperar sin crecer. La innovación en la ciencia en una era postcrecentista. Y la idea principal es un poco cuestionar la idea de que la ciencia y la innovación hoy en día están al servicio de esta nueva religión, ideología, que es el crecimiento infinito, ilimitado, que nos predican desde los medios, desde los políticos. La idea de que una sociedad, cuanto más crezca a nivel económico, fundamentalmente estamos hablando del PIB, del Producto Interior Bruto, mejor. Entonces el proyecto está un poco diseñado para desacoplar la idea de innovación, de ciencia, a la idea de crecimiento que sabemos desde distintas disciplinas, como por ejemplo la ecología o la economía ecológica, la ecología política, que está destrozando el medio ambiente. No solamente el ambiente, también, también la sociedad. Cada día estamos más enfermos como sociedad y cada día estamos acabando los recursos naturales del planeta. Luego, junto a este proyecto, que es yo diría el principal, el más prestigioso y el más potente, tenemos otros proyectos. Nosotros trabajamos sobre todo con financiación europea. Tenemos en este momento un proyecto a Horizonte 2020, otro proyecto Horizon, que es el nuevo programa marco de la Unión Europea. Tenemos redes Marie Curie, tenemos proyectos en el Ministerio de España y yo diría, podría resumir nuestras investigaciones en 4 niveles. El primer nivel, líneas de investigación. El primera línea de investigación es lo que llamamos en inglés Politics of Science. O sea, quién gana y quién pierde cuando hacemos ciencia y cuando hacemos tecnología e innovación. La segunda línea de investigación es lo que se llama innovación responsable, ciencia responsable. O sea, cómo podemos gobernar la ciencia y la tecnología de forma democrática y responsable. O sea, pensando a los impactos, reflexionando sobre lo que puede pasar
cuando hacemos ciencia, cuando introducimos nuevas innovaciones. Luego, un tercer nivel es lo que llamo yo grassroots innovation, que sería como la ciencia y la innovación y la técnica se produce desde abajo, no solamente los grandes procesos dentro de los laboratorios y dentro de las universidades y centros de investigación, sino también la gente normal, que es capaz de innovar, de producir conocimiento. Y por último, nuestra última cuarta línea de investigación, que también es un poco la más controvertida, la más innovadora, es la investigación sobre qué sería un mundo, qué sería una sociedad, una economía, un sistema económico que no esté obsesionado por el crecimiento económico infinito, que sabemos que no es posible en un mundo finito. Esa es un poco una panorámica de nuestras actividades como grupo. Yo tuve la suerte de estar en Pontevedra hace unas semanas y conocer a alguna gente de tu equipo y la verdad que da mucha envidia porque esto para una gran historiadora, encontrarse con un equipo en el que hay especialistas, cuéntanos, de todas las disciplinas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hacéis y qué tipo de gente está ahí trabajando en estos proyectos? Sí, nosotros somos un grupo reconocido por la Junta de Galicia y somos un grupo completamente interdisciplinario. Entonces yo vengo del mundo de la ingeniería, yo soy estudié telecomunicaciones y luego tengo un máster en economía y un doctorado en gestión. Entonces mi carrera es muy ecléctica. Me ocupo de sociología de la ciencia de la tecnología. Luego, por ejemplo, tenemos una historiadora que estudió en Cambridge, hizo el doctorado en Cambridge, que se ocupa de la historia de las ciudades, por ejemplo. Eh, Tenemos gente de marketing, tenemos economistas, tenemos ecólogos, tenemos personas que están especializadas en el tema de género. eh, Tenemos sociólogos y sociólogas. Vamos, es un grupo muy, muy, muy diverso. Nos faltan los geólogos. Mm. Tomo Eso nota, quizás. tomo nota. Quería hacerte una pregunta porque me parece muy interesante. Te he escuchado alguna vez hablar del tema de la imaginación, ¿no? Y ya en este podcast lo hemos tratado en temporadas anteriores con el profesor Luis Beltrán Almería de la Universidad de Zaragoza, que es un gran historiador, que ha escrito sobre la gran historia de la imaginación. Y bueno, pues quizá puedas darnos tú una visión hacia el futuro, ¿no? De cómo esa imaginación y cómo una visión holística y totalmente integradora, como lo que pretendéis vosotros también con estos equipos interdisciplinares en la investigación, pueden ayudar a eso, pueden ayudar a imaginar el futuro para salir de esta. Ok. Bueno, aquí hay dos cosas. Yo cuando hablo de imaginación siempre hablo de lo que es el imaginario, ¿no? Porque hay una referencia muy clara a una tradición de la sociología de la tecnología, que es todo los estudios de los imaginarios, que es una tradición que empieza en la Universidad de Harvard con Sheila Jasanoff y otros, que es un poco la reflexión sobre nosotros como la imaginación colectiva, o sea, la imaginación como proceso colectivo, es performativo, en el sentido de que nosotros imaginamos un mundo, un mundo que tiene que ver, en el caso específico de este marco teórico, tiene que ver con la tecnología, de cómo la tecnología puede transformar el mundo y de cómo luego este imaginario colectivo, por eso decía que es performativo, tiene la capacidad de Ujú. transformar el mundo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Entonces, yo no sé, a veces siempre cito lo que fue mi director de tesis en la Universidad de Exeter en el Reino Unido, Richard Owen, que dice que todo el mundo vive en un futuro que alguien imaginó hace 50 años, ¿no? Entonces es importante saber quién es esta persona o este grupo, este colectivo que imaginó el futuro que habitamos hoy, porque no todo el mundo tiene la capacidad ni de imaginar el futuro ni luego de llevar a cabo este futuro. Entonces, investigar sobre los imaginarios científicos y tecnológicos tiene también que ver con imaginar
cuáles son las estructuras de poder dentro de nuestra sociedad que permiten luego el desarrollo y la puesta en práctica de esos imaginarios. Mm. Y nosotros nos ocupamos de esto, ¿no? Porque si pensamos un mundo, por ejemplo, donde solamente una élite en el futuro tendrá acceso a recursos que serán escasos, como el agua, como el petróleo, por ejemplo, entonces es un mundo distópico para mí. Si en cambio tenemos la capacidad de imaginar un mundo donde los recursos se utilizan de forma racional para el bien común, es otro tipo de imaginario, ¿no? Y los dos tipos de imaginario, uno sería un imaginario ecofascista, tecnocrático, el otro imaginario sería un imaginario que yo llamo postcrescentista o decrecentistas, tienen caminos para llegar a ellos muy distintos. Entonces, para llegar a cada uno de estos imaginarios hay que actuar ahora, ¿no? Por esto digo que hoy vivimos un futuro que alguien imaginó hace 50 años. Y hace 50 años había personas que imaginaban un futuro que estaba dominado por el coche personal individual, por un sistema económico específico, en este caso un capitalismo de mercado que crea desigualdades. Entonces es muy importante identificar cuáles son los grupos sociales, que no, muy importante saber que no es la sociedad en su conjunto que imagina el futuro. Hay grupos que imaginan futuros y que algunos grupos que son más potentes de llevar a cabo, de crear esos futuros imaginarios. Eso es muy importante. Que la historia no es la historia en este caso no es objetivo, no es algo que ocurre. Hay agentes que trabajan para que la historia siga una dirección, ¿no? Es un poco esta la idea. Y que la ciencia y la tecnología, a su vez, no son neutrales, están sujetas a este mecanismo político, de control político, ¿no? Esta dinámica política. La segunda parte de tu pregunta es distinta para mí. Cuando tú hablas de imaginación, está relacionado más con la diversidad dentro de nuestro grupo, ¿no? Y para mí, todo lo que es la transdisciplinariedad y todo lo que es la interdisciplinariedad tiene que ver con romper los mecanismos y los marcos de pensamiento que cada uno tiene porque tiene su historia de educación, ¿no? Entonces yo como ingeniero durante toda la carrera nunca me hablaron de qué pasa si hacemos un puente aquí en Galicia o en Asturias y debajo de este puente vive una aldea o hay cosas, hay personas. Nunca nos explicaron esto, ¿no? Entonces, en cambio, si mezclamos las cosas y junto con un ingeniero metemos un antropólogo, una antropóloga o alguien que se ocupa, qué sé yo, de pueblos indígenas y estamos haciendo un puente en el medio de la selva amazónica, entonces ahí sí que se rompen los esquemas, entonces la imaginación se puede abrir y entonces un ingeniero puede saber que para diseñar un puente tiene que imaginarse también qué va a pasar con la gente que vive donde supuestamente vamos a construir el puente. La segunda parte tiene que ver más con la capacidad de juntar distintas disciplinas para ampliar un poco la capacidad de imaginar, ¿no? Porque cada uno de nosotras vivimos en un mundo, sobre todo los académicos, de silos, ¿no? Donde cada uno tiene yo le llamo técnicamente comunidad epistemológica. O sea, cada uno tiene sus mecanismos para crear conocimiento, cada uno tiene sus mecanismos para evaluar la calidad de un tipo de conocimiento. Entonces, pero no existe solamente nuestra forma de crear conocimiento. Hay distintas formas. Entonces, cuando tú juntas distintas comunidades epistémicas, que es decir, un geólogo que trabaja con un ingeniero, que trabaja con un sociólogo, que trabaja con un antropólogo, que trabaja con bueno, estoy diciendo porque yo me identifico como hombre, pero una antropóloga que trabaja con una socióloga, etcétera, etcétera, se rompen las categorías y podemos imaginar cosas distintas, simplemente porque venimos de formas de creación de conocimiento, de imaginación distintas. Entonces, estas dos cosas, ¿no? De estas dos formas. Para mí, la imaginación en mi trabajo tiene que ver con estas dos dimensiones. Fantástico, yo nunca lo había considerado así. Si te apetece, podemos hacer una revisión histórica de las condiciones que nos han traído al momento actual, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no?, de esta crisis civilizatoria en general para la que necesitamos todas estas herramientas que nos permitan evitar
escenarios futuros que sean indeseables, ¿no? Y sabemos que es importante hacer esta revisión de qué es lo que ha ocurrido hasta llegar al momento actual, ¿no? ¿Te apetece a ti hacer un repaso de...? Porque muchas veces pensamos en que ha habido una línea histórica, ¿no?, que nos ha traído hasta aquí, y eso pues es algo que intentamos evitar tanto desde la gran historia como también en vuestras investigaciones, pero ha sido una visión general para, como resumen, sé que es una pregunta muy muy complicada, pero quizá te apetezca comentarnos algo al respecto. A ver, yo en un podcast no podemos hacer un recuento de toda la historia mundial. Y además yo soy bastante crítico en la gente que dice, ok, te voy a contar la historia mundial, la historia universal. Me parece que, bueno, hay que ser un poquito humildes, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es poner por lo menos dos, tres puntos de lo que es la historia, un poco que ha llevado a la historia de Occidente, en Ujú. este caso de Europa, porque yo soy europeo, y que nos ha llevado al punto de romper el equilibrio entre las sociedades humanas y la naturaleza. Fantástico. Es que es fundamentalmente la historia de la expansión colonial europea, para mí. Para mí. Luego, yo no soy indio, no soy africano, no sé, pero ellos te podrían contar la historia desde su punto de vista, que es una Ujú. historia diferente, que es una historia de exploración, de violencia, pero esa es otra historia. La historia que a mí interesa a mí es una historia de expansión y la razón y las causas de esta expansión son complejas y no tengo la capacidad ni tenemos el tiempo de excavar a fondo sobre por qué en un momento dado de la historia los, algunas personas en Europa decidieron que lo mejor era expandirse y salir, conquistar, violar, destruir, robar, que es lo que llevamos haciendo desde hace 500 años. Fundamentalmente nuestra historia es esta. Es una historia de lo que Karl Marx llamaba que es otro tipo que además tenía un poco la pretensión de escribir una historia universal, que ha sido un poco olvidado, o, lo que Marx llamaba la acumulación primitiva. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que ha llegado a unos niveles tecnológicos, científicos muy altos, no porque somos más inteligentes de otros grupos humanos, porque hemos salido de nuestras casas, bueno, algunos de nosotros han salido de nuestras casas y han ido a otros sitios a robar, violar, destruir, apropiarse, ponerse a vivir en tierras y lugares que no eran suyos, y el resultado es el resultado de este robo primitivo, que se llama colonialismo. O sea, al final del siglo XV, las potencias europeas salen y empiezan a hacer este proceso de colonial, que tiene que ver con la ciencia e innovación, porque esa es una historia que no se cuenta. Pero la historia de la ciencia europea es una historia de apropiación de otras culturas, de otras formas de conocimiento. Cuando Hernán Cortés llega a México y cuando destruye el imperio mexica, lo que se llaman propiamente los aztecas, la primera cosa que hacen los curas y los españoles cuando llegan ahí es hacer un recuento, hacer un análisis de todas las plantas y de todos los recursos naturales que había en México. Y uno de los primeros historiadores de la fauna y de la flora de América eran lo que se llama indios, eran nativos. Lo mismo hizo Isaac Newton. Isaac Newton, todos sus descubrimientos, todas sus teorías no estaban aisladas del proyecto colonial inglés. Muchos de los datos, muchas de las ideas venían de las Américas, venían de las colonias, venían de la India. Y toda la gente que hay que recordar que Isaac Newton fue uno de los fundadores y miembros de lo que es ahora la Royal Society of Science en el Reino Unido. Toda esa información venía de las colonias. Entonces él pudo llegar a formular todas sus teorías y luego también se validaron sus teorías gracias al proceso colonial. Y bueno, te podría al final, si quieres, enviar un par de libros que puedes poner
al Genial. final de cuentas. Podemos ponerlo como enlace, sí, sí. Eh, entonces, la historia de la evolución de la ciencia, de la tecnología occidental, que luego se transforma fundamentalmente, se solapa con lo que nosotros llamamos capitalismo, economía de mercado, es la historia colonial, no hay otra. Es una historia de violencia, de apropiación y de destrucción. Que luego, claro, se acelera porque el proceso de acumulación primitiva se vuelve científico en el sentido que nos volvemos obsesionados con el aumento de la productividad y de la eficiencia. Entonces la ciencia se vuelve como una herramienta para alimentar este mecanismo. Y este mecanismo explota de forma exponencial, con la primera revolución industrial, con la segunda revolución industrial, y hasta llegar a las dos guerras mundiales, ¿no? Donde a partir de la Segunda Guerra Mundial ya se implementa un proyecto, o diría casi global, ¿no? Con dos potencias fundamentales que son Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se pone al servicio la ciencia, al servicio de este aumento de productividad. Este aumento de productividad históricamente se manifiesta en lo que en Estados Unidos se llama, bueno, nace en Estados Unidos el GDP, el Gross Domestic Product, que aquí llamamos el Producto Interior Bruto, que fue fundamentalmente una herramienta de guerra inventada por el economista Simon Kuznets, que durante la Segunda Guerra Mundial estaba buscando una forma para gestionar y gobernar la productividad industrial, y entonces crea el National Accounting System, que es el sistema para medir la riqueza producida en un país, en una región. Y nace el Producto Interior Bruto como herramienta de guerra y como un Frankenstein. Él mismo admite que era como un proyecto Frankenstein, porque no estaba diseñado para medir el bienestar de una sociedad, estaba diseñado para derrotar a los nazis. Y luego lo empezamos a utilizar en todo. Entonces, ¿cuál es el contributo de la ciencia al PIB? Se escucha. Queremos dedicar el 2% del PIB a la ciencia. Para mí es una pregunta, una tarea que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué queremos hacer con la ciencia? ¿Qué queremos hacer con esta tecnología? Este 2% del Producto Interior Bruto, sí, lo vamos a dar para la ciencia, pero ¿para hacer qué? ¿No? Entonces, todo el objetivo de nuestra sociedad ya no está direccionado a algo, a un objetivo social, sino está diseñado para incrementar un número, que puede ser el PIB, que es el gran símbolo fálico, yo diría, ¿no? Porque es como muy macho, de vamos a incrementar algo, ¿no? Pero luego eso se traslada en todos los aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, nosotras académicas, también tenemos que maximizar el número de paper, el index, el H-index, el impacto y todas esas cosas. Todo viene de este afán de acumulación, ¿no? De que nosotros queremos competir por los recursos económicos. En la ciencia tenemos que competir con otros científicos y científicas. Y hemos perdido, yo no me gusta hablar de naturaleza humana, pero hemos perdido un elemento esencial de las sociedades humanas, que es la colaboración, no es la competencia. Nosotros estamos en la competición, estamos obsesionados con esta competencia. Y no me gusta ser, porque no soy determinista, pero si ves todo este camino, desde el proceso colonial hasta ahora, sí puedes ver unos patrones que se repiten, ¿no? La conquista, competir con otros, el, acaparrarse recursos, la expansión, ¿no? También material, de tener más cosas, saber más cosas, llegar más lejos, ¿no? A distintas Y escalas, porque eso es como sociedad y también personalmente, ¿no? Parece que en la vida tienes que ir como a más, a más, a más. Es tu objetivo, ¿no? Si tienes una casa, tiene que ser una más grande. Si tienes un coche, tienes que tener tres. Es exactamente. distintas escalas. Sí, y esto no es algo universal, esto no es algo que todas las sociedades humanas han tenido, por eso a mí no me gusta hablar de gran historia Claro. o de historia universal.
Esta es nuestra historia, o sea, la historia de pequeña parte de la humanidad, ni siquiera es si somos el 20%, que ha sido capaz, con su afán de destrucción y de fundamentalmente poner a riesgo, hoy lo que estamos poniendo a riesgo la subsistencia y la sostenibilidad de la vida en este planeta. ¿Mm? Y que luego tiene una potencia muy grande porque y como decía antes, del imaginar, es performativo, en el sentido que ya obliga otras civilizaciones, otros grupos humanos a pensar de la misma forma, porque no es que ahora el desarrollo de potencias grandes como China o como Rusia o como India sea distinto. Están siguiendo, ¿sabes?, el mismo patrón. Ujú. Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo que muchas veces en Gran Historia contamos nuestra gran historia, ¿no? Desde aquí, desde el norte global, y que hay muchas más grandes historias que poco a poco se están introduciendo y se están metiendo dentro de la narrativa de la gran historia, pero es muy interesante que haya recordado a nuestra audiencia que esta es la nuestra particular. Y bueno, si de alguna manera tuviésemos que justificarnos el por qué hacemos énfasis en contarla, ¿no?, y en expresarla de esta manera, es por la responsabilidad que tenemos también, ¿no? Por lo que tú decías, que es performativa y que hay unas consecuencias de este desarrollo tan peculiar en el que de repente nos volvimos locos por un número. Tú vives y trabajas en Galicia, nosotras estamos aquí en Asturias, en la Universidad de Oviedo, haciendo este podcast. Me apetecería ahora comentar un poco y a ver qué ideas tienes sobre cómo consideras tú o en vuestro equipo las acciones que se pueden llevar a cabo desde lo colectivo, no solo por desarrollo de políticas locales o regionales, para ayudar a este proceso de poscrecimiento desde la periferia. En estos lugares donde no hay grandes urbes, bueno, hay ciudades, pero todavía tenemos cierta conexión bastante estrecha con el rural. Sí, yo creo que es fundamental y una de las razones por la cual yo estoy, bueno, tú lo llamas periferia, eh, es porque yo creo ¿Cómo lo que, llamarías tú? bueno, periferia está bien, de hecho es una periferia. Galicia es una periferia del mundo, yo diría. Lo podemos decir, llamar sur global dentro del norte también. De acuerdo, de acuerdo. Em, es porque yo pienso que todas las periferias del mundo tienen un enorme potencial en lo que podemos llamar una transición hacia el postcrecimiento. Estamos mejores situados para las crisis económica, medioambiental, social que está causando, ¿no?, el modelo de producción de economía de mercado y capitalista. ¿Por qué? Por varias distintas razones. Uno, el tema de la escala, que una ciudad pequeña o tiene más conexión con el campo, tiene más capacidad de reducir sus cadenas de suministros, por ejemplo, alimentaria, ¿no? Entonces tiene más capacidad de escalar y con una conexión más directa, ¿no?, a la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no?, que una ciudad enorme que está metida en el centro de la nada, como Madrid, por ejemplo. Eh, Tiene un potencial más grande en términos de producción de energía, por ejemplo, ¿no? Aquí en Galicia nosotros ya nos estamos volviendo, bueno, ya somos una colonia energética del resto de España, porque aquí producimos mucho más de lo que se consume aquí en términos de energía eléctrica, ¿no? Y luego lo que decías tú, que con la conexión con el campo, con el rural. Aquí no estamos para romantizar el rural. El rural aquí en Galicia también ha sido fuente, es donde más gana el PP, además, donde más gana la derecha. No hay que romantizar el rural, pero sí es verdad que muchas formas de vivir del rural que se mantienen en Galicia, en Asturias, son formas que han sido testeadas y han sido
han sido experimentadas y se han adaptado al entorno rural durante siglos, en algunos casos milenios. Entonces son formas de vivir que seguramente están más en equilibrio y se adaptan mejor o sea, están en equilibrio con lo que son los ecosistemas, ¿no? En ese sentido. Y luego añadiría algo más, que en temas de cambio climático, Galicia y Asturias ganarían, en el sentido que hay algunas cosas, bueno, ahora no sé, es difícil imaginar el futuro, pero en términos de adaptación al cambio climático, a lo mejor es menos complicado si vives en Galicia que si vives en un sitio como partes de Andalucía o del sur de España que están sujetos a desertificación, ¿no? Bueno, nos estás comentando este tema de la capacidad de producción energética que tiene Galicia. Aquí en Asturias también, bueno, pues tenemos cierta invasión de estos polígonos eólicos que van en esa línea. Y en relación con el tema de esta temporada, que es el cambio climático, pues quizá podamos reflexionar un poco sobre este aspecto, ¿no? Y sobre la idea también de que esa tecnología y esa utilidad de la ciencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? Que es tan necesaria para el progreso y demás, cómo nos está llevando y cómo es ese imaginario, ¿no? De un mundo tecnológico que va a poder solventar todos los problemas que estamos creando, no solo relacionados con el cambio climático, sino con crisis de los ecosistemas, contaminación, bueno, todos los problemas ambientales, que parece que para cada problema va a salir una solución tecnológica que nos va a salvar, ¿no? Y bueno, eso Sí, sí, no sé si es exactamente. posible. Sí, podemos, hablando un poco otra vez del tema de los imaginarios, ¿no? ¿Cuál es el imaginario dominante? ¿Y cuáles son las características tecnológicas de este imaginario dominante? Hemos hablado de colonialismo, hemos hablado del tema de rural, de Galicia, Asturias, que también hacen parte de un imaginario de país, donde hay países, donde hay zonas que se pueden sacrificar, las sacrifice zones, ¿no? En inglés, que son como por ejemplo los polígonos industriales, las grandes fábricas en Asturias, ahora se está hablando de eólica marina en Galicia, lugares poco poblados o desiertos, digamos, desiertos que en realidad no son desiertos humanos porque hay personas y animales que viven, pero que sí se pueden sacrificar para que el centro, Madrid, Barcelona, las grandes urbes, puedan seguir con su nivel de vida, ¿no? Y eso es parte de un imaginario preciso, específico, que ve la tecnología como la salvación para todos los problemas, que se puede llamar tecnooptimismo, yo por ejemplo lo llamo tecnooptimismo, y el centro de este imaginario es que la ciencia y la tecnología lo pueden resolver todo. ¿Mm? Y a través de la innovación tecnológica podemos, el coche eléctrico por ejemplo es parte de este imaginario, reemplazamos el coche de combustión con coche eléctrico. Reemplazamos una celulosa de cloro con una fábrica más verde. Y así, 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 ¿no? Esta idea de que esforzándonos a través de la innovación tecnológica podemos producir más contaminando menos, ¿no? Lo que también se llama decoupling, desacoplamiento de la producción y la productividad a la emisión de CO2, que tiene que ver un poco con el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve el cambio climático en este imaginario? Que es el imaginario dominante, es el imaginario que domina la Unión Europea, que domina los grandes países industriales, que no tenemos que hacer ningún cambio social, económico, simplemente tenemos que invertir en más ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque el CO2 lo vamos a resolver con el coche eléctrico. Lo vamos a resolver creando plantas que chupan la CO2 de la atmósfera. Lo vamos a resolver con la geoingeniería. O sea, geoingeniería que trata de hacer como un efecto pantalla la radiación solar. Podemos meter cualquier tipo de basura en el espacio para protegernos de los rayos y del efecto invernadero. Entonces, esas son soluciones tecnológicas. Como decía al principio del podcast, detrás de ese imaginario no está la sociedad en su totalidad, está una parte de la sociedad.
¿Y cuál es la parte de la sociedad que promueve este imaginario? El 1%. El 1%. Es el mismo 1% que estaba detrás del proyecto colonial, el mismo 1% que está detrás de la destrucción capitalista del planeta. Es el mismo 1% que se pone en el bolsillo un tercio de la riqueza producida a nivel mundial. Un tercio, más del 30% de la riqueza del PIB mundial termina en los bolsillos del 1% de la población mundial. Esos son los enemigos. Entonces, el enemigo no es el cambio climático, no es el CO2. Los enemigos es este 1%. Bueno, aquí tenemos, en España, tenemos un 1% que es bastante, que es muy potente, ¿no? Estamos hablando de Inditex, estamos hablando de los grandes bancos, estamos hablando del IBEX. Estos son los enemigos. ¿No? El enemigo no es ni la paleólica, ni el campesino o con el tractor que va a Bruselas protestando. El 1% es el enemigo. Entonces, el imaginario tecnooptimista, nosotros desde la perspectiva científica sabemos que no va a funcionar. Que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los aumentos de productividad y de eficiencia que necesitamos para seguir creciendo económicamente, para seguir expandiendo el PIB y al mismo tiempo drásticamente reducir las emisiones, no son factibles a nivel científicos. Nunca ocurrieron en la historia de la humanidad y no van a ocurrir en el futuro. Nosotros deberíamos multiplicar nuestros niveles de productividad por 30, por 20, por 30. Bueno, ahora no. Explícanos que hay estudios también científicos que avalan esto, que no es una opinión personal tuya o de tu equipo, que esto está... No, no, claro, no. Porque me imagino que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con estas ideas que estás expresando y que quiera ver datos Sí, aquí sobre el tema. no me preparé los datos porque era más Podemos ponerlos en los enlaces sin problemas. una discusión más, pero Sí, hay sí, sí, evidencia muy contundente a nivel científico sí, los dos lo de sabemos. que el decoupling, o sea, este desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2, que son una parte del problema, porque nosotros Sí, si queremos hablar de límites planetarios, no es solamente la emisión de CO2, hay sí, muchas sí, lo más cosas. comentábamos antes. Desacoplar el crecimiento económico de la emisión de CO2 y del consumo de energía y de recursos materiales, hay evidencia muy contundente científica que no va a ser posible. Ujú, Y además es algo inútil, o sea, yo tampoco entraría entre la discusión entre si es posible o no es posible. ujú, Además de ser imposible físicamente, es algo inútil, porque nosotros, la calidad de vida no depende del aumento del PIB. En algunos casos, después de un cierto nivel, incluso se ha demostrado que el aumento del PIB no está relacionado de forma positiva con el aumento del bienestar, sino de forma ujú, negativa. ujú. Sí, que el PIB puede aumentar en nuestras condiciones de vida, pueden empeorar. De esto hablábamos con Valladares en el episodio 31, por supuesto. Exactamente, porque el PIB no está relacionado con el bienestar, está relacionado con el uso de energía y de materiales. Simplemente. O sea, que está relacionado con la destrucción del medio, porque la energía sale del medio y los recursos también salen del medio. Entonces, cuanto más recursos extraemos, menos tenemos, ¿no? Entonces, resumiendo, es un poco esto, que el imaginario colectivo, el imaginario específico del 1% ve el cambio climático incluso como una oportunidad, porque en muchos casos ya se está hablando de la posibilidad de poder extraer más hidrocarburos y combustibles fósiles en zonas que ahora están bajo el permafrost, en el Ártico, por ejemplo, Claro. o como algo que se puede manejar, se puede controlar. ¿Cómo? Con la ciencia y la tecnología. Y ese imaginario es muy potente y además está manejado por gente que tiene una influencia política enorme. Por ejemplo, aquí, desafortunadamente, la Universidad de Vigo lleva trabajando desde años y promoviendo el trabajo de un señor que se llama William Dorhaus, que le dieron el Nobel falso para la economía, porque sabes que no existe el Nobel de la economía, por la economía. El Nobel por la economía no es un Nobel por la economía, es un premio que se le da en honor a Alfred Nobel y se lo entrega el Banco Central sueco. Ajá, la No banca. es un verdadero Nobel.
¿Por qué? Porque la ciencia económica no es una ciencia natural, o por lo menos no es algo que Alfred Nobel consideraba meritorio de ser... Ni la geología tampoco. Ya, Tampoco tenemos Nobel bueno, de geología. tampoco hay Nobel por la geología, pero ese es otro tema. Se le entregó este Nobel del Banco Ujú. Central Europeo, bueno, ese premio del Banco Central sueco, perdona, a ese señor William Nordhaus, que tiene un modelo que dice que en realidad no es importante, el cambio climático no va a afectar mucho la actividad económica, es importante que el PIB siga creciendo porque luego, uno, vamos a tener dinero para pagar los problemas del cambio climático, y luego, total, la gran mayoría de la producción humana ocurre dentro de las fábricas, indoor, que entonces no se va a ver afectada por el cambio climático. Ese es Qué el barbaridad. nivel, ese es el nivel de discusión, ¿no? Ese es el nivel de discusión del imaginario del 1% sobre qué es la técnica, que lo va a resolver todo. Bueno, la técnica no lo va a resolver todo. De hecho, nosotros, desde la perspectiva bueno, ST Studies, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, lo que es aquí sería un poco como una rama de la filosofía de la tecnología y la sociología de la tecnología, sabemos que cada vez que resolvemos un problema con una innovación tecnológica, con la tecnología, se crean nuevos problemas. Cuando se introdujo la energía nuclear para resolver el problema de escasez de energía, en realidad no sabíamos que se creaban otros problemas, que son los residuos, cómo gestionamos la reactividad de los residuos nucleares y muchos otros problemas. Cada vez que nosotros resolvemos un problema con la técnica, creamos otros problemas. Entonces hay que plantearnos cómo diseñamos este, este imaginario tecnológico, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, ese es un poco también el centro de nuestra investigación, que de forma indirecta está relacionado con el cambio climático. Para contrarrestar, para poner freno al cambio climático, necesitamos otro tipo de sociedad y Ujú, también otra relación con la tecnología. ujú. Me imagino que todas las empresas, principalmente energéticas, que ahora están intentando demostrar que la energía que consumimos es una energía verde y que todo va a ir mucho mejor en este futuro tecnológico, están teniendo mucha influencia, ¿no?, en la creación de ese imaginario también, ¿no? El Sí, por supuesto. famoso greenwashing y la muchas veces con mis estudiantes yo lo veo que las etiquetas de verde o ecológico, que muchas veces no están puestas con un criterio real, sino que es simplemente marketing, tienen mucho impacto en la sociedad. Quiero decir, la conciencia de mucha gente está muy tranquila simplemente porque le digan que esa energía que está consumiendo es verde o que esa camiseta que se está comprando es de algodón orgánico. Y creo que esto va un poco en la línea de esto que estabas comentando, ¿no?, sobre este imaginario basado en la tecnología. Sí, por supuesto. Como decía antes, el famoso 1% también tiene que ver, digamos, dueño de conglomerados industriales que tienen que ver también con la producción de energía y luego también hay un fenómeno de cooptación del discurso, ¿no? El discurso de la transición ecológica ahora está bajo ataque por este 1%. No te puedo contar si que toda la Iberdrola está soportando la creación de comunidades energéticas, por ejemplo, o que la nueva normativa en muchos institutos y muchos institutos de formación profesional es tener una formación sobre sostenibilidad y, por ejemplo, aquí en Galicia la va a ser Naturgy, Ujú. que son empresas que propiamente no están, bueno, que en sus actividades siguen teniendo gran peso importante, fundamental, las energías no renovables como el petróleo y el gas, Claro. por ejemplo. Entonces, Y sí hay ahora un están en fenómeno. cabeza, ¿no? Están abanderando ese, con esas formaciones que van a hacer, por ejemplo, ahí en Galicia.
Es muy curioso. Sí, sí, sí. Y sobre todo, a mí me gustaría saber qué tipo de formación van a hacer, qué tipo de discurso van a utilizar, ¿no? Repito, aquí, digamos, se presenta la ciencia y la tecnología de forma neutral, como algo objetivo, algo que no tiene una dirección, pero sí la tiene. O sea, el discurso fundamental de las energías renovables, por ejemplo, es un discurso que tiene poco que ver con la tecnología, pero tiene que ver todo con la democracia, o sea, de cómo se gobierna la producción de electricidad. La transición energética no puede pasar por llenar Galicia de paneles solares o de palas eólicas. Tiene que pasar por ¿para qué necesitamos energía? Uno, ¿qué queremos hacer con la energía que producimos? ¿Mm? ¿Queremos ver una serie en Netflix? ¿Queremos hacer desayuno a nuestros hijos, nuestras hijas, por ejemplo? ¿Qué queremos? Dos, ¿cómo gestionamos la producción? La gestiona Iberdrola, la gestiona Repsol. Entonces, los beneficios de la venta de esta energía terminan en el 1%, en los bolsillos del 1%, o queremos sistemas a bajo escala gestionadas y con propiedad distribuida, donde todos los beneficios se quedan en las comunidades locales y se reinvierten en el cuidado del territorio. Esos son dos imaginarios distintos, ¿no? Y aquí, en este momento, en Galicia, no sé, no conozco la situación en Asturias, el imaginario fundamental es que queremos energías renovables, centralizadas, gestionadas por grandes grupos industriales, que se quedan con la mayoría del beneficio económico. Ese es un modelo extractivo. Entonces, da igual si estás haciendo fracking, da igual si estás extrayendo gas y petróleo o si estás produciendo energía renovables verde, porque el modelo es un modelo explota, es el mismo modelo colonial que estaba hablando antes, ¿no? De la apropiación original, si queremos hablar en términos marxistas. La acumulación continua. O sea, el objetivo de estas grandes empresas no es producir energía verde, es acumular riqueza. El objetivo de muchos grupos ambientalistas y de ciudadanos y ciudadanas aquí en Galicia no es acumular riqueza, es de generar energía para ser utilizada en el territorio. Tú ves que son dos Dos líneas de pensamiento planteamientos. Ujú. completamente distintos. Uno es sostenible, o sea, el de producir para el local, el que se quede, bueno, podemos hablar a qué nivel se puede producir localmente, a qué nivel se puede distribuir. Pero el objetivo es muy compatible con los objetivos de reducción de la CO2, de los targets de París. En cambio, el camino de las grandes empresas aquí, el modelo energético que tienen en Galicia, es el opuesto. Incluso es un aumento de las emisiones de CO2, porque los parques eólicos en Galicia no van a reemplazar la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y de gas. Se van a acumular, o sea, se Acumular. van a estar por encima, Ujú. de, Sumando al de- total de lo que ya hay. Sí. sumando. No es un tema de transición, y eso está Ujú, muy bien documentado. El ujú. petróleo no ha reemplazado el carbón. Los paneles solares no están reemplazando el petróleo. Es simplemente un proceso de acumulación, de producir más. Claro, este más no lo vamos a producir simplemente buscando otras fuentes fósiles, sino que fuentes renovables. Pero eso se va sumando, no va reemplazando. No hay ninguna transición energética en España, ninguna. Ni buena ni mala, ¿no? Como decían por ahí. Bueno, Que ella es mala, más bien. Muy bien, pues vemos la importancia de plantearse preguntas, ¿no? De el para qué, está más energía para qué y el cómo. Y hablando de preguntas, tengo que hacerte la última, porque ya vamos acabando el tiempo que tenemos para esta entrevista. Y en esta temporada siempre la última pregunta está basada en una frase escrita en el libro La Recivilización de Fernando Valladares, que dice así: es imprescindible entender mejor
qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. ¿Cómo intentarías explicar tú, Mario, qué es el cambio climático? Sé que no es tu especialidad, pero sí que tu trabajo va enfocado también a este problema. Pues, ¿qué es para ti el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar acción de manera individual y colectiva? Mm. Para mí el cambio climático es una de las más grandes injusticias de la historia. Para mí el cambio climático no es el aumento de CO2. Para mí el cambio climático no es el aumento de la acidificación de los océanos. Para mí el cambio climático es una relación de injusticia de una parte de la población humana a lo largo de la historia de los últimos 500 años hacia la gran mayoría de los seres humanos que compartimos este planeta, que compartimos el ecosistema. Y la injusticia de una parte de la sociedad que ha cargado la destrucción y la apropiación y la exploración, la expoliación de maneras de vivir, idiomas, relaciones múltiples y complejas que la especie humana ha tenido con su entorno, destrozando esta enorme complejidad que a lo largo de los siglos, de centenares de siglos, distintos grupos humanos han creado con el entorno. Entonces tiene que ver con un profundo acto de injusticia. Y la injusticia, ¿cómo se resuelve el tema de la injusticia? El tema de la injusticia se resuelve con un acto, normalmente con un acto de distribución o de reparación, que raramente se ve, se escucha en los documentos o en las charlas sobre el cambio climático. Que el cambio climático tiene que ver con el hecho de que alguien se vea afectado más que otros, que no estamos todo el mundo en el mismo barco, como se suele decir. Hay gente que está muy bien protegida hacia el cambio climático y hay gente que está completamente desprotegida. Entonces la justicia solamente se puede resolver a través de un acto de reparación, de compensación. Y estamos hablando de hoy, otra vez, del 1% hacia el 99%. De que este 1%, que es causa fundamental del cambio climático, primera causa del cambio climático, necesita reducir drásticamente sus estilos de vida, hasta niveles que sean compatibles con la vida. Para mí el cambio climático es esto, es la más grande injusticia de la historia. Fantástico, pues es una muy buena reflexión y queremos darte las gracias por haber compartido tu tiempo y tus ideas en Gracias a el ti por espacio de invitarme. hoy y mucha suerte con todos los proyectos y nos volvemos a ver pronto seguro. Gracias y muchísimas suertes con el podcast. El tema de pensar en un futuro en el que el desarrollo de nuestras sociedades no se vea ligado al crecimiento económico es un asunto que a veces resulta difícil de tratar y que, como nos ha explicado Mario, aún no está en nuestro imaginario predominante. Pero con conversaciones como la que hemos tenido la oportunidad de tener hoy, quizá poco a poco se vaya construyendo, ya que continuar con la idea de seguir creciendo de manera ilimitada en un planeta finito se escapa de toda lógica. Esperamos, como siempre, que este tema te haya gustado, que te haya gustado el episodio y que ahora te animes a compartir, a comentar y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir así adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.